En estos últimos tiempos se ha hablado mucho y se ha escrito mucho acerca de cuáles son los retos para el cristianismo en el momento actual. ¿Qué necesita la Iglesia hoy? ¿Y qué necesita una Iglesia que en un sentido nace hoy? No ayer ni mañana, sino hoy. Este tiempo de pandemia ha tensado mucho las cuerdas de algunas congregaciones que ya se encontraban en una situación precaria. Y muchos entienden que es el momento de hacer algo distinto. Algunos sugieren que la Iglesia de Cristo lo que necesita es más preparación. Si hacemos cursos, si incluimos ciertas clases, si además les ponemos exámenes y pruebas y controles a los que lleguen aquí. Otros se inclinan por encontrar la solución en estudios de mercado, en implementar técnicas que las empresas usan y que pueden resultar exitosas para ellas. O a lo mejor incluso aplicar algunas terapias de grupo o buscar espacios de reflexión, de diálogo. Hay otros que piensan que la solución quizás esté en una vertiente más personal, fomentando la cercanía, dejando a un lado tradiciones y ritos y liturgias. Quizás si nos centramos en las personas y en sus intereses, entonces sí, encontraremos el camino al éxito. Otros abogan por programas novedosos, por proyectos rompedores, por actividades llamativas, sorprendentes, que capten la atención, principalmente pensando en los jóvenes. Si no, se van a aburrir y van a salir corriendo. ¿Qué hacemos entonces con ellos? A lo mejor con más tecnología, a lo mejor con efectos visuales, a lo mejor con conciertos o con luces o con humo. La cosa podría funcionar. Bueno, la pregunta es legítima. ¿Qué necesitamos hacer para crecer, para avanzar, para madurar o simplemente para mantenernos a flote? Y mientras algunos se rompen los sesos tratando de evitar que la membresía de sus iglesias se pierda, y otros se desviven pensando en cómo lograrán crecer y hacerse más grandes, la palabra de Dios nos presenta un plan de acción. Un plan de acción que no ha variado desde el primer día. Un plan de acción que necesita, o mejor dicho, que incluye todo lo que nosotros necesitamos saber, pero también todo lo que necesitamos aplicar. Uno que incluye la hoja de ruta para llegar al destino deseado. Una hoja de ruta que ha sido elaborada por el organizador de la carrera en la que estamos transitando. Y es por eso que no existe mejor indicador, que no existe mejor brújula ni mejor vehículo si de lo que se trata es de cumplir lo que el Señor nos ha encomendado hacer. Así que para encontrar esa hoja de ruta, esa brújula, esa guía, os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 4 del libro de Efesios. Y como digo, a lo largo de los próximos domingos, con la ayuda del Señor, vamos a estar meditando en algunos versículos de este capítulo 4. Y vamos a leer como introducción hasta el versículo 16. Porque si de lo que se trata es de hacer iglesia a la manera de Dios, si de lo que se trata es vivir la iglesia a la manera de Dios, si lo que queremos es obedecer al Señor, aquí hallamos lo que necesitamos. Vamos a leer desde el versículo 1 de este capítulo 4 de Efesios. Dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hasta aquí nuestra lectura. No vamos a estar cubriendo todos estos versículos en este día, solamente los tres primeros. Solamente los tres primeros. Y podríamos titular de alguna manera al tema que nos ocupa hoy, el llamado de Cristo a su iglesia. Esos tres primeros versículos debemos leerlos una vez más para tener bien claro qué es lo que nos dicen. Dice: yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y lo primero que encontramos en este primer versículo del capítulo 4, podríamos llamarlo la solemnidad del llamado. Versículo 1, la solemnidad del llamado. Y es que vivimos en una época en la que parece que todo es opcional. Una época en la que parece que uno tiene que hacer solo lo que le apetece y cuando le apetece. Pero cuando leemos estos versículos nos damos cuenta inmediatamente de que lo que Pablo escribe es algo serio, es importante, es solemne. Solemne por el cuándo escribe, por el momento en el que pronuncia estas palabras. El versículo 1 empieza diciendo: yo pues. Y este podría traducirse, pues, de una manera un poco más literal como de acuerdo entonces, como consecuencia, y uno se pregunta, bueno, ¿como consecuencia de qué? Bueno, como consecuencia de todo lo que Pablo ha venido diciendo en los capítulos anteriores. Muchas veces los predicadores tratan de explicar los libros y los versículos de la manera más sencilla posible. Y a veces a este libro de Efesios se le divide de la siguiente forma. Bueno, los tres primeros capítulos nos hablan de doctrina y los tres siguientes capítulos nos hablan de conducta. En los tres primeros capítulos tenemos la parte teórica y en los tres últimos capítulos tenemos la parte práctica. Lo que viene primero es la enseñanza y después la experiencia, lo que debemos hacer. Bueno, yo entiendo esta manera de dividir el libro y también que los predicadores traten de ser claros. Es importante ser claro. Pero no estoy de acuerdo, porque la doctrina, aunque tiene una vertiente práctica, no se acaba, mejor dicho, aunque tiene una vertiente teórica, no se acaba cuando llegamos a la parte práctica, porque la parte práctica también es enseñanza. Lo que creemos ha de tener un impacto en lo que hacemos, pero lo que hacemos no deja de ser lo que se nos ha enseñado a hacer. Y eso es enseñanza, eso es doctrina también. Y en este versículo 1 del capítulo 4, Pablo está a punto de pronunciar unas indicaciones. Y él mismo las va a conectar con lo que ha dicho anteriormente. Dicho de otra manera, si la primera parte del libro
no puede haber segunda parte del libro. Por eso no podemos continuar sin tener en cuenta lo que ya se nos ha dicho anteriormente. Y a lo largo de estos 3 primeros capítulos, Pablo ha estado hablando de la grandeza del Evangelio. Y en particular de lo que tiene que ver con la posición que cada creyente tiene en Cristo, gracias a lo que Cristo ha hecho. En el capítulo 1, si lo leyéramos, veríamos que ahí se nos enumeran las bendiciones que resultan del plan de salvación, un plan en el que interviene Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En el capítulo 2 se nos confirma la realidad de una nueva vida en Cristo como resultado de la gracia de Dios. Y en el capítulo 3 se nos presenta la magnitud de la redención una vez que hemos sido unidos, conectados a Cristo. La salvación del cristiano no responde a un acto privado ni privativo. Experimentar comunión con Dios implica también experimentar comunión con el cuerpo de Cristo, esto es su iglesia. Por eso estar verdaderamente en Cristo, nos dice este capítulo, significa también haber sido incorporados a su cuerpo. De manera que no podemos separar la realidad de la conversión de la realidad de la presencia, de la participación, de la pertenencia a la iglesia de Cristo. Y en esta epístola a los Efesios, Pablo va a hablar de estas cuestiones, de la conversión del creyente, claro que sí, pero también de la conducta del creyente a la luz de su conexión con Cristo y la iglesia de Cristo. Y en ambos casos, tanto la conducta como la creencia no se entienden sin estar, como digo, conectadas con la iglesia de Cristo. Para eso existe la iglesia. De manera que ese vivir de una manera digna, que nos menciona aquí Pablo, solo es posible, en primer lugar, para aquellos que han experimentado la salvación. Y esa vocación y ese llamado de los que hablaremos a continuación, solamente se entienden dentro de un marco, la iglesia de Cristo. Lo que el cristiano hace con su vida no solamente le afecta a él, porque el creyente forma parte de algo mayor, de algo mucho más grande, que es el cuerpo de Cristo. Y por eso Pablo engancha todo lo que ha venido explicando acerca de la salvación del creyente con la realidad de la iglesia y la responsabilidad del creyente. Por eso hablamos de que se trata de un llamado solemne. Pero es solemne también por el cómo, por la manera en la que pronuncia estas palabras. Fijaos, dice, yo pues, prisionero del Señor, luego hablaremos de eso, os ruego, literalmente, os exhorto. Y esta es una expresión habitual en el Nuevo Testamento. Aquellos que conocéis la Biblia y habéis leído el Nuevo Testamento, veréis que muchas veces se habla de exhortar, se habla de rogar. Y podemos deducir ya que no se trata simplemente de una propuesta, de un buen consejo. No se trata de una preferencia, es que no existe otra opción. Uno no está en condiciones de decidir si sí o si no, si va o si viene. Uno no puede estimar ni cotejar qué partes son las que más le convienen y cuáles son las que mejor dejar a un lado. Se trata de una expresión definitiva, como un general que se dirige a sus tropas antes de lanzarlos a la batalla. El apóstol traslada sus indicaciones a los creyentes en aquella iglesia en Éfeso. Pero no les lanza simplemente una orden fría, altanera, por parte de un superior que es poco amable. Se trata de un ruego, un ruego que surge de lo profundo de su corazón. Porque sabe, y además es su deber, que esta es la manera de vivir como creyentes en Cristo. Por eso hablamos de algo solemne. Pero es también solemne por quién pronuncia estas palabras. Algunos habréis escuchado del predicador Gatica, ¿verdad? El que habla mucho pero no practica. Y Pablo no es el predicador Gatica. Desde el momento de su llamado particular, su vida se caracterizaba por obediencia al Señor y Salvador. Él mismo, lo hemos leído, se presenta como prisionero del Señor.
Y esta es la segunda vez que utiliza esta expresión. En el capítulo 3, versículo 1, también dice prisionero de Cristo Jesús. Tanto los receptores que leyeron esta carta en su momento, como nosotros hoy, podemos saber que no está hablando de lenguaje figurado. Pablo era un prisionero. Vamos un momento al capítulo 28 del libro de Hechos. Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31. Así termina este libro. Hechos 28, versículos 30 y 31. Dice que Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo, con toda libertad y sin estorbo. Claro, uno lee estos versículos y puede pensar, anda, mira, Pablo está en un Airbnb en Roma y de paso aprovecha para de vez en cuando recibir alguna visita. Está disfrutando de un descanso vacacional y de vez en cuando pues aprovecha para dar alguna instrucción, alguna enseñanza. Bueno, esto está muy lejos de la realidad. El apóstol está en la cárcel. Y aunque Lucas dice que predica con libertad, el apóstol se encuentra custodiado las 24 horas del día por un cuerpo de élite que había sido entrenado para llevar a cabo operaciones especiales. Rendía cuentas al emperador directamente y en nuestra época serían algo así como los geo. Bueno, esta división militar estaba compuesta por 9.000 soldados especiales. Y a lo largo de esos 2 años que Pablo estuvo retenido en aquella habitación, durante 6 horas, el mismo soldado a su lado derecho, el mismo soldado a su lado izquierdo lo acompañaba. De manera que al cabo del día, 4 por 6, 24, 4 por 2, 8, 8 soldados compartían su jornada con Pablo. Pablo es un prisionero, pero no un prisionero cualquiera. Pablo es un prisionero de Cristo. Alguien que ha entendido que la causa que le ocupa es más importante todavía que su propia libertad. Es más importante todavía que sus propias preferencias. Y el hecho de que Pablo escriba estas palabras desde la prisión no solamente le da la legitimidad para decir lo que dice, sino que revela la dimensión en la que todos los creyentes nos movemos. Porque la vida cristiana no es un juego, no es simplemente una aventura. No se trata de inténtalo y ya verás qué sucede. La Biblia la presenta como una batalla global, constante, para la que debemos estar preparados. Y por eso hablamos aquí de algo solemne. Y espero que en este punto todos sepamos de que se trata de algo solemne lo que el versículo nos dice. Pero ¿a qué se refiere el texto con eso del llamado? Porque es solemne, sí, pero ¿qué clase de llamado es este? Dice, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Hoy existen muchos sistemas para comunicarse, ¿verdad? De hecho, en el mundo existen ya más teléfonos que personas. Se calcula que solamente en cuanto a los teléfonos, no hablamos ni de ordenadores ni de tabletas, hay más de 7.700 millones en el mundo. Y en España somos unos 47 millones de habitantes y se estima que existen 55 millones de terminales de teléfono. El nuestro es uno de los países del mundo en el que se realizan más llamadas engañosas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, un número desconocido te contacta y lo hace con el fin de venderte algo que ni has pedido ni estabas esperando recibir. Muchas de esas llamadas sabemos que no logran su objetivo, ¿verdad? ¿Qué solemos responder cuando las recibimos? Lo siento, no puedo atenderte en este momento. Perdona, pero no me interesa. O directamente algunos ya buscan el botón y cuelgan sin terciar palabra. Pero el autor del texto y los que leyeron esa carta no estaban pensando en ese tipo de llamada que se mete donde no es bien recibido.
al final del versículo 1 encontramos dos palabras, vocación y llamados. Y ambas proceden de un mismo término en el original. Un término que curiosamente también es el que da origen a la palabra iglesia. Si tradujésemos literalmente la palabra iglesia, sería algo parecido a esto: los llamados fuera. De manera que Pablo está jugando con esta idea de ser llamado. Y es que el cristianismo genuino no es una fe adquirida por ser parte de una familia que practicaba el rito cristiano. No es resultado de pertenecer a una cultura cristiana. No es tampoco un medio que uno decide adquirir o buscar para obtener una mejor vida. No simplemente procede de haber calculado y ponderado y de haber medido y analizado otras propuestas y al final haber escogido esta como la mejor. Dice el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si hemos de vivir de una manera concreta, no es simplemente porque encaja en nuestros ideales, o porque nos hemos comprometido a ello, o porque es importante guardar las formas, la moral. Del mismo modo que Cristo llamó a Lázaro para que saliese de la tumba, el Señor nos llamó también a nosotros para que fuéramos libres de nuestra vana manera de vivir. Vamos un momento al capítulo 2 de Efesios, porque Pablo ya se lo ha contado a estos creyentes y ya saben de lo que está hablando. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y es precisamente aquí, en este punto, donde estamos nosotros ahora, en esa exhortación a vivir, a conducirnos, a caminar de una manera digna de la vocación con la que hemos sido llamados. Esto es literalmente la palabra que Pablo usa en el versículo 1 de nuestro capítulo 4, caminar. Vivir de una manera digna. Pablo está diciendo que caminéis de una manera digna. Y la idea es que seamos lo que nos caracterice. Que nuestra manera de vivir sea fácilmente reconocible. Que seamos eso y no otra cosa, aquello con lo que se nos asocia. Que nos conduzcamos de tal modo que lo que somos y lo que hacemos sea una misma realidad. Que nuestra profesión y nuestra actuación tengan el mismo peso. Que nuestra manera de pensar y de vivir sean tan equivalentes como dos básculas que se igualan. Ese es el dibujo, la ilustración que está detrás. El mismo peso. Tengo recuerdos muy entrañables de
del tiempo que pasé con mis abuelos cuando era pequeño. Y una de las memorias preferidas mías era cuando iba con mi abuela a comprar al mercado. Porque ella se acercaba, en su época había sido también vendedora ahí en la plaza de Abastos, y conocía a la gente y le gustaba y preguntaba. Y una de las cosas que en aquella época todavía hacían eran compensar las básculas. Hoy en día todo está tan digitalizado que uno pone el producto, ¿verdad?, en el supermercado, marca el precio y ya le sale la etiqueta, se le pone encima y uno ya se dirige a la caja, paga y se terminó. Pero en aquella época había un sistema de balanzas, de pesos, y el vendedor, claro, no quería perder, pero el comprador quería que fuese lo más económico posible, así que había que llegar a un acuerdo entre el precio del peso y lo que uno se iba a llevar. Así que se jugaba con esas pequeñas balanzas y se colocaban hasta el punto de que quedaban perfectamente cuadradas ambas realidades. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Vuestra manera de entender el cristianismo tiene que ser igual a vuestra manera de vivir el cristianismo. Por eso está mencionando esta realidad. Y esta es una de las áreas más graves y de mayor impacto negativo para el testimonio cristiano. Tantas personas que se presentan como cristianas y su vida no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. Pero al mismo tiempo es uno de los mejores distintivos del cristianismo. Cuando uno vive de una manera digna de la vocación con la que ha sido llamado. Pablo va a utilizar expresiones similares al escribir a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses, y es que la instrucción que encontramos aquí es tan urgente como vinculante. De la misma manera que un pájaro pía y que un perro ladra, el creyente ha de responder como lo que es, como un hijo de Dios, como alguien que ha sido unido a Cristo y a aquellos que están en Cristo. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿es esa tu realidad? ¿Has escuchado la voz de aquel que dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio? ¿De aquel que se presenta como el camino, la verdad y la vida? ¿De aquel que dice, buscadme y viviréis? Porque si esa es tu realidad, entonces has de vivir de esta misma forma. Para los que hemos venido a los pies de Cristo, nuestra vida es otra, porque un día fuimos trasladados del reino de las tinieblas al de su amado Hijo. Nuestras inclinaciones son otras, porque donde había un corazón de piedra, Dios ha puesto un corazón de carne. Nuestras intenciones también son otras, porque el Espíritu de Dios nos mueve, nos moldea, nos dirige. Nuestra realidad es otra, porque Él, de su voluntad, como dice Santiago, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y es por eso que ahora le pertenecemos a Él. Y lo que hacemos, lo hacemos por Él. Y lo que no hacemos, no lo hacemos por Él. Él es nuestro amo y nuestro dueño. Lo amamos a Él. Lo representamos a Él. Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Se trata de un llamado solemne, no es cualquier cosa. Pero uno se pregunta, ¿cómo puedo yo vivir de esta manera? ¿Cómo puedo alcanzar aquello que se espera de mí y de nosotros? Y el texto responde a esa pregunta y lo va a hacer de alguna manera con una secuencia, con una cadencia, con una progresión que encontramos en los versículos 2 y 3. Y si hemos hablado de la solemnidad del llamado, ahora vamos a hablar en lo que nos queda por delante de la secuencia del llamado. Versículos 2 y 3. Dice ahí, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por un lado se nos habla de resistir y por otro lado se nos habla de insistir. Este llamado para la Iglesia tiene que ver con soportar, pero también con preservar. Los creyentes han de aguantar y de perseverar, ante aquello que no es agradable,
aun en medio de circunstancias difíciles. Pero también han de potenciar lo que es bueno, lo que es beneficioso, lo que sí conviene. Así que esta proporción adecuada entre la vocación que uno ha recibido y la vida que debe vivir comienza con lo que Pablo nos insiste en el versículo 2 y tiene que ver con resistir. ¿Cuánto tiempo llevamos ya con esto de las mascarillas, de los geles, de las distancias? Hace tanto que algunos ya se han olvidado que hubo una época en la que la gente salía por la ventana y aplaudía. Y aún ahora, todos los días, aplaudía y hacían ruido y tocaban la sartén y la olla. Y algunos ponían música, ¿verdad? Todos tenemos algún vecino que ponía música y nos acordamos de él. Y una de las canciones más populares en aquel momento fue la de Resistiré del dúo Dinámico, ¿verdad? Este grupo, por cierto, no sé cómo ha aguantado tanto cantando siempre la misma canción. Pero bueno, eso es una curiosidad. Sin embargo, esa idea de resistir, de la que nos habla el texto, no tiene que ver con la canción del dúo Dinámico. Aquí el texto habla de resistir por medio de 4 características, de 4 virtudes que además son fruto del Espíritu Santo. Normalmente uno pensaría que para resistir un envite del contrario, para soportar la carga impuesta, debemos ser fuertes, ¿verdad? Debemos ser feroces, indomables, imparables. Y sin embargo, el texto nos informa de que el cristiano resiste las presiones y los ataques externos de otra manera. Aquellos que siguen al que es manso y humilde no responden con las mismas armas que sus oponentes. Y el texto habla de resistir, en primer lugar, en términos de humildad. Humildad. En la época en la que se escribe esta epístola, la humildad no era una de las virtudes más demandadas. Lo deseable era imponerse, no ceder. Lo admirable se encontraba en aquel que sujetaba al resto, no el que prefería no sobresalir a costa de pisar a otros. Hoy en día hay personas poco humildes, ¿verdad? Nuestros gobernantes, por lo general, se caracterizan por eso precisamente, por no ser muy humildes. Y sin embargo, el cristiano es uno que busca el bien de su prójimo por encima del suyo, especialmente si lo que hablamos es de sus hermanos en Cristo. De hecho, Jesús se presenta a sí mismo como el humilde. Si recordáis, en el capítulo 2 de Efesios, de Filipenses, la idea que Pablo traslada a sus lectores es que Jesús era humilde y nosotros debemos ser humildes igual que Él fue humilde. Dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Y a quién apela para entender qué quiere decir con esto? A Jesús. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Hasta la muerte, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Humildad es la primera de las virtudes que necesitamos para resistir. Pero hay otra más, y sigue en esa misma línea, y es la de mansedumbre. Esta es una palabra que hoy se utiliza poco, y se utiliza poco porque no parece que sea algo muy popular, muy trending topic, ¿verdad? En la literatura de la época se utilizaba esta palabra, mansedumbre, para referirse a un animal tan disciplinado que era capaz de reprimir sus impulsos, de refrenar sus deseos. Y yo me pregunto, qué bueno sería llevar a alguno al domador de estos animales que ha conseguido que refrenen sus impulsos, que de alguna manera controlen sus deseos, especialmente la lengua, ¿verdad? Uno puede pensar que es fácil ser manso ante realidades que no nos afectan.
Pero ¿qué sucede cuando de lo que se trata es de perder? ¿Qué sucede si lo que te está sucediendo, si lo que te está pasando es injusto? Pablo, escribiendo a los Corintios, les recuerda que es preferible sufrir una injusticia o incluso ser defraudados que entrar en disputas con otros creyentes. Esto es lo que significa ser manso. Humildad, mansedumbre, paciencia. Esa es la siguiente. Y la Biblia utiliza varias palabras que hablan de paciencia. En este caso se trata paciencia con respecto a otras personas. Recuerdo un profesor que nos contaba, bueno, yo era muy santo hasta que me casé. Y nos quedamos así un poco descolocados. No es que este hombre empezó a pecar desbocadamente una vez que se pasó por el altar, sino que se dio cuenta de que cuando estaba solo la mayor parte del tiempo no había tenido oportunidad de mostrar todo lo que podía llegar a pecar. Y parte de ese pecado tenía que ver con la impaciencia, con no transigir con los errores de otro, o incluso con tener expectativas tan elevadas en cuanto a los demás, que como nunca se cumplen, pues uno siempre está frustrado, siempre está enfadado. Paciencia tiene que ver con saber esperar, con saber aguantar a otros que todavía no han llegado a donde deben llegar. Y hay una palabra más que podemos presentar de la siguiente manera. Dice el texto, soportándoos unos a otros en amor, y podríamos decir tolerancia. Tolerancia es la palabra que recoge esta idea. Y hoy se habla mucho de tolerancia, pero también de intolerancia. Hablamos de tolerancia a la comida, a las ideas, a las personas. Pero aquí no se trata de resignación, porque el amor no solamente dulcifica nuestra tolerancia, sino que la va a condicionar. Recordamos que aquí se está hablando del hermano en Cristo, de aquel que Cristo murió para rescatarlo, de uno que estará un día en gloria con el Señor, pero también contigo. Y si Dios está preservando a esa persona hasta el final, ¿quién eres tú para desecharlo? Esa tolerancia, ese de soportarse unos a otros en amor, tiene que ver con resistir las salidas de tono, tiene que ver con aguantar los pecados o aún la inmadurez de otros hermanos. Ese es parte de nuestro llamamiento. ¿Qué pasaría si nuestro Padre Celestial no tuviera esa actitud para con nosotros? Si no nos pasase ni una, si no fuera lento para la ira y grande en misericordia. Como hijos de Dios y en el contexto de un mundo en el que aún los creyentes luchamos con nuestros propios pecados, somos llamados a la humildad, resistiendo la tentación de ser orgullosos. Somos llamados a la mansedumbre, evitando reaccionar con ira. Somos llamados a ser pacientes, sabiendo que todos formamos parte de un proceso de crecimiento. Y finalmente aquí somos llamados a una tolerancia amorosa, perdonando como Cristo también nos perdonó a nosotros. De manera que este llamado tiene que ver con resistir y también con insistir. Y eso es lo que encontramos finalmente en el versículo 3. Dice, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es importante, porque la unidad cristiana no es algo que generamos nosotros, no es algo que creamos, que fabricamos nosotros, no es resultado de desarrollar un hábitat modulado, moderado por mentes pensantes. Dios es el artífice de la unidad por medio de Cristo. Y si en algún momento pensamos en que exista una unidad entre nosotros y para con otros, Él es el que la hace posible. Disfrutamos de un mismo cuerpo, de una misma esperanza. Somos partícipes en el Evangelio. Y nuestra labor, como dice este versículo 3, no es otra que la de insistir. No es otra que la de mantener lo que ya se nos ha regalado. No es otra que la de esforzarnos por cuidar aquello sobre lo que se nos ha
encomendado. Ahí habla Pablo de esforzarse y apunta a una tarea que demanda lo mejor de nosotros. Esto no se puede hacer con los ojos cerrados. Debemos poner toda nuestra atención, nuestro cuidado, nuestro interés, nuestra energía, por mucho que nos cueste, por mucho que nos duela. Esta unidad que demanda todo de nosotros, que requiere de todo nuestro esfuerzo, es la unidad del espíritu, dice el texto. No la unidad de vestimentas, no la unidad de voces, la unidad de cortinas, la unidad de sillas, la unidad de horarios, la unidad en el espíritu. Decía Francis Schaeffer, la unidad real no es una unidad de organización, ni la de una parte con las demás, sino que es una unidad en la que cada parte está bajo el control de la cabeza y por tanto funciona de manera armónica. La unidad de la Iglesia, dice Schaeffer, es básicamente la unidad de la cabeza controlando cada una de las partes. El texto dice preservar, retener, mantener esta unidad del espíritu. Y eso tiene que ver con que sea el espíritu y según el espíritu el que vivamos y actuemos. Como congregaciones, claro que sí, él escribe a las iglesias, pero también como individuos. Este es nuestro encargo, este es nuestro llamamiento. Esforzándonos por preservar la unidad en el vínculo de la paz. No existe otra manera de hacerlo, porque la violencia y la disputa son características del príncipe de este mundo, pero no de los hijos del rey. No tienen parte con nosotros. De ahí la perfecta combinación de resistir y de insistir simultáneamente. A veces para frenar lo que no conviene, a veces para avanzar lo que sí conviene. ¿Qué necesitamos como iglesia en este siglo XXI? Este es el tema que ocupa este capítulo, no solo en el siglo XXI, sino en cualquier momento. En primer lugar, la iglesia necesita vivir una vida digna. Y esto no es otra cosa que ser fieles al llamado de Cristo. Nuestros deseos han de ser los suyos, nuestras metas han de ser las suyas, nuestras prioridades han de ser sus prioridades, porque somos de Él, le pertenecemos a Él. Y si estamos aquí, si formamos parte de su iglesia, es porque Él nos ha hecho partícipes de ella. Nos ha incorporado a su cuerpo y lo ha hecho con un propósito particular. Nos ha llamado por gracia y lo ha hecho para que vivamos para la gloria de Dios en el contexto de la iglesia local. A diferencia de un estudiante que todavía no sabe qué quiere hacer con su vida, o de un niño que le preguntan y no sabe responder a qué quiere ser de mayor, todo cristiano ha recibido un encargo, una comisión, un llamado acorde a su condición como miembro del cuerpo de Cristo. Y si eres del Señor, este también es tu llamado. Esta también es tu vocación. Vamos a orar, hermanos. Que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos. Señor, te damos las gracias por el privilegio de sabernos hijos de Dios. Te damos las gracias por la salvación que tenemos en Cristo, por cada uno de los beneficios asociados a haber sido incorporados a la familia de Dios. Y te pedimos en este momento que desde el primer instante en el que nos congregamos como iglesia, busquemos vivir una manera digna de la vocación con la que hemos sido llamados. Y sabemos que para ello hemos de resistir apelando a esas virtudes, a ese fruto que tu Espíritu está desarrollando en nosotros.
sabemos que debemos ser humildes y mansos y pacientes y también tolerantes en un sentido bíblico los unos con los otros. Pero sabemos también que debemos insistir en esforzarnos por preservar una unidad que tú has hecho posible en Cristo. Te pedimos y nos encomendamos a ti para que esto pueda ser una realidad. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos ido avanzando y dando pasos y estamos ya en un momento muy especial, que es el de poder participar de los símbolos, poder participar del pan y del vino. Y sabemos que esto no es un capricho, ni es algo que hacemos porque tradicionalmente se ha venido haciendo, sino que es un elemento central como parte de lo que es la Iglesia de Cristo. El Señor dejó instituidas dos ordenanzas, el bautismo y la mesa, la cena del Señor. Y qué gozo poder compartir los que estamos aquí estos elementos. Y sabemos que en ellos no hay poder alguno, pero sí apuntan a uno que sí es poderoso, aquel que es el autor de nuestra salvación. Así que vamos a orar por el pan, vamos a pedir al Señor que nos permita hacerlo de una manera digna también. Y todos aquellos que habéis sido bautizados por inmersión, estáis invitados a participar. Aquí todavía no existe una membresía formal, así que todos aquellos que han sido bautizados pueden participar en este día. Así que vamos a orar. Señor, gracias por este momento y por finalmente fijar nuestra mirada en ti, para agradecer, reconocer, adorarte por tu salvación, por ese ir a la cruz, por tomar el lugar que nos correspondía a nosotros, sufrir en tu cuerpo y cargar sobre tus hombros todo el peso de nuestro pecado. Señor, te damos las gracias porque en tu misericordia nos salvaste, no por nuestra belleza, no por nuestra bondad, sino por tu gracia. Te alabamos por ello, sabiendo que ese Jesús que murió también resucitó y un día volverá a reunir a su iglesia y juntos participaremos también de estos mismos símbolos. Te adoramos por ello, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.